el enfoque que yo he decidido abordar es el de la tecnología. Es un área que no solo es a la que me dedico profesionalmente, sino también investigo sobre su historia, sus avances y los efectos que tienen en la interacción social. Y una cosa que no es que yo la haya descubierto, hay muchas personas que escriben sobre ello, pero que me llamó la atención es los efectos que puede tener en el concepto que manejamos de libertad individual con un enfoque liberal clásico. Más o menos en los 80s, pues yo soy del siglo pasado, tal vez ustedes, la mayoría de estudiantes no, pero en los 80s tuve la oportunidad, más o menos con unos 12 o 13 años, de que me presentaran una computadora por primera vez y pues me sirvió para jugar. Eso fue lo que me llamó la atención, pero tenían que meterle un disquete y se tardaba como 5 minutos en arrancar, y si querían un juego en específico, pues que tenían que sacar un disco y meter otro, y esa era la dinámica. Con el paso del tiempo, de manera accidental, entro a un bachillerato en computación. Les confieso, me iba re mal en los cursos de programación. Sacaba 0 en cada examen bimestral, pero alguien por ahí me contó el chivo, o no sé qué cosa hizo mi cerebro, que hubo un aha moment, como decimos a veces, y desde entonces soy programador, me encanta programar, puedo pasar muchas horas programando, y nos sirve para resolver problemas y automatizar información. Digamos, hoy ustedes viven en un mundo en el cual la información está a un chasquido de dedos. Sin embargo, hace mucho tiempo no era así. Cuando hice mis prácticas como bachiller en computación, ya con capacidad de hacer programas, fue un poco frustrante que en la institución donde me hicieron favor de dar prácticas me dijeron, ahí está su escritorio y su máquina, pero era su máquina de escribir. Es decir, en realidad a mí lo que me dieron fue una máquina de escribir para generar unos reportes. Pues va a sonar un poco a cuestión de miedo, pero antes, para hacer un reporte en máquina de escribir, pues usted lo tenía que typear. Y si había una versión 2 del reporte, pues había que volverlo a typear. Y entonces uno era experto en máquina de escribir, y las marcas Canon, Remington y todas esas pues eran nuestro diario vivir. Y se me ocurrió automatizar algo y me funcionó, y dije, pues la verdad que sí sirve para el mundo comercial, porque yo había hecho programas pues a nivel académico como parte de mis cursos. Décadas después vemos que vivimos en un mundo interconectado. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy no sabemos dónde terminan las computadoras, no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina su teléfono. El teléfono es un dispositivo que ustedes pueden tener en la mano. La pregunta es hasta dónde llega. Y resulta que es una máquina sin fin, que está conectada a un montón de servicios, que está conectada a un montón de dispositivos y que hoy por hoy les permite realizar un montón de funciones que antes tenían que hacerse, si había tecnología, con diferentes dispositivos. Por ejemplo, en ciertos trabajos del ámbito legal, que como les comentó ahí el profesor, pues también soy abogado, a veces tenemos que hacer visitas de campo, y hace unos años uno tenía que llevar cámara. Ya era digital, pero era una cámara que no tenía nada que ver con el teléfono. Aparte, había que llevar un metro, si por ejemplo había que medir algunas cuestiones, y total que se juntaban ustedes como con 5 o 6 que les decimos gadgets, ¿verdad? O dispositivos tecnológicos. Si tenían que grabar algo que alguien hablara, pues una grabadora. Si el viaje era muy largo y no se querían aburrir, pues llevaban un Walkman. Después apareció el iPod, y total que alguien que era muy tech tenía en su escritorio 5 o 6 aparatejos que cada uno había que ponerles baterías, y cada uno tenía su propia dinámica. Hoy no es necesario. Hoy con el teléfono podemos tener eso y muchas cosas más. Hay una infinidad de aplicaciones que día a día salen. Puede ser una brújula, podemos buscar mapas, nos puede decir cómo llegar de un lugar a otro. ¿Y cómo empezó todo eso? Resulta que a pesar de vivir en un mundo interconectado, que ya era visualizado muchísimo antes de entrada a la segunda mitad del siglo XX, algunos decían que esta interconexión era algo peligroso. Y entonces ya existía desde esas épocas algo que yo le denomino pesimismo tecnológico. La exposición que yo voy a dar tiene que ver sobre los peligros que pueden haber a través de la interacción digital, pero no es una conferencia antitecnología. Sin embargo, hay personas que sí son antitecnología
Y en 1932 ya teníamos una obra que se llama Un Mundo Feliz. El argumento de la obra gira alrededor de que gracias a la tecnología, las personas pueden ceder su individualidad por la comodidad que nos genera. El concepto de la obra giraba alrededor de que nos es como más cómodo, y la realidad es que lo es, el uso de las aplicaciones, a pesar de que ahí en los mismos términos y condiciones, si ustedes los leyeran, las mismas empresas les dicen qué pueden hacer con su información, y en muchos lados hasta los dice. Todo el mundo piensa que tiene una cuenta de Google, pues les cuento que no es suya, es prestada. Ninguno de los servicios, casi en un 100%, es propio, es prestado. Y aunque sea gratis, es temporal. ¿A cambio de qué? De su información. Pues esta obra decía, y de hecho la obra habla ahí de una droga de ese momento, pues que la gente vivía como drogada. Y creo que se asemeja un poco a lo que algunos criticarían, que hoy, con tal de tener todos esos juguetes, pareciera que estamos sedados y aceptamos poner en riesgo nuestra privacidad. Unos años después sale otra obra, 1984, y esta obra tiene un giro algo distinto, donde de lo que habla es del famoso término del gran hermano, es alguien que nos vigila y controla nuestras vidas, pero siempre a través de la tecnología. Hay muchos autores y muchos movimientos defensores de los derechos civiles que establecen que la tecnología, y hay teorías que dicen que la tecnología surgió como proyectos gubernamentales para controlar a los ciudadanos. Es decir, un poco extremo, pero sería de evaluarlo más a profundidad, que proyectos como Facebook, Google, han sido financiados en realidad por cuestiones gubernamentales. No deja de ser un poco cierto, y lo vamos a ver más adelante, con la aparición del Internet y un montón de tecnologías que en el momento en que surgieron era un poco difícil que pudieran ser soportadas y financiadas por la iniciativa privada. Entonces lo que yo me quiero plantear ¿es la tecnología y la interconexión digital un peligro para la libertad individual? Y eso es lo que vamos a abordar. Este es el origen del Internet, una red llamada ARPANET con fines militares y de investigación. Vean cómo era en 1969 el tamaño del Internet. La ARPANET es la precursora del Internet, y pues solo estaban esos 3, 4 o 5 nodos limitados exclusivamente para cuestiones militares, la cuestión estratégica. ¿Cuál es la gracia de esa red? Poder dividir la información en paquetes pequeños y que pueda transportarse a lo largo de la red sin importar por qué nodo se vaya. La idea es muy buena, y al año siguiente pues ya se ha llevado al otro lado del país y sigue avanzando el reconocimiento de su utilidad, y en 1984 esta red pasa también a manos educativas. Se ve que es importante, como dije al principio, era un proyecto militar que debe descentralizarse, porque al principio lo manejaba el gobierno de los Estados Unidos, y muy atinadamente quienes promovieron la idea dijeron, si sigue creciendo de una forma centralizada no va a funcionar, debe ser una red descentralizada, una red de redes. Y con el pasar de los años, pues esa cosa está en todo el mundo. Sería difícil encontrar un lugar donde no haya internet, pero ha de haber por ahí alguno extraño, ¿verdad? Pero digamos es algo muy, muy, muy difícil. Lo hemos visto hasta noticias de cómo en Cuba, aunque estén unas G atrasados, pues ahí está el internet con sus limitaciones, pero es una cuestión que se le va viendo su aplicación. Entonces tenemos las computadoras que van avanzando y van siendo accesibles a los usuarios, y tenemos este nuevo juguete para conectarnos a lugares remotos. Y tenía que venir un señor ahí con su idea, el smartphone de Steve Jobs. Hay leyendas urbanas, como decimos, alrededor de esta presentación. Se habla, no sé si han escuchado el término del Golden Path del iPhone, ¿no? Resulta que la idea de Steve Jobs no funcionaba. Steve Jobs lo que dijo: les voy a presentar un teléfono que a la vez es un iPod, es un teléfono y es un navegador. Hoy es más, nuestro teléfono celular, no importa que no sea iPhone, pero resulta que no funcionaba, se trababa. Es decir, si ustedes oían una canción y se metían a internet, se trababa. Si se metían a internet y llamaban, se trababa. Es decir,
La idea estaba concebida, pero técnicamente no llegaron a tiempo a la presentación. Entonces, ¿qué es el Golden Path del iPhone? Los técnicos, porque Steve Jobs era más una cuestión de tema de mercadeo y con muchas ideas innovadoras, pero los meros cerebritos, por decirlo así, eran otros. A él se le ocurrían las ideas y lo malo que hay detrás de una buena idea es quién la va a implementar y quién la va a hacer realidad. Le dieron teléfonos específicamente para que presentara cada una de las aplicaciones. Es decir, en el podio donde él estaba, se dice, había una especie como los magos, ¿verdad? Una cosa para que le dijeran, bueno, ahorita va a usar el tema del iPod, y le dan el teléfono del iPod y le dieron las instrucciones cómo realizar cada uno de los pasos para que no fallara, y fue un éxito. Claro, de ser cierto o no, ese no es el punto. El punto es que a Steve Jobs se le ocurrió una locura que hoy por hoy nos tiene locos. Un teléfono que sirve para 1,000 cosas. Una cuestión en la que yo lo concluyo de la siguiente manera. Gracias a los avances en la computación, gracias a los avances en el Internet y gracias a la idea del smartphone, que hoy ya no sabemos si solo es el smart, porque está también la TV, la licuadora, la refri, todo es inteligente ahora. Habría que ver si las personas también, pero ahora todos los dispositivos son inteligentes. Tenemos esto, un mundo conectado, todo con todo. Personas y cosas hoy por hoy están conectadas. Los avances han llegado a cuestiones súper interesantes. Por ejemplo, el tema de los marcapasos. Dispositivos que son súper importantes para la vida pueden ser monitoreados remotamente. Entonces las personas ya no tienen que ir al hospital, sino que el doctor ahí se conecta a su compu o al celular, ¿verdad? Porque como ahora todo se puede desde el celular, para darle seguimiento y adaptación al tema del marcapasos. Tenemos estas, ¿cómo le llamaríamos? Smartwatch, ¿verdad? Pero ahora hay unas banditas, ya no es el smartwatch, sino una Fit, algo así se llama el brazalete, ¿verdad? Que nos mide el ritmo cardíaco, que si dormimos, que si no dormimos. Y por eso les decía, ¿dónde empieza y dónde termina la máquina? Les voy a contar una cuestión interesante. Resulta que salen los primeros vehículos autónomos y Ford saca su primer pick-up autónomo, pero era gallo gallina su tecnología. Tuvo un fallo de diseño. Imagínense los Ford en Estados Unidos, aquellas camionetonas o aquellos pick-ups que parecen 2 carros en uno, ¿verdad? ¿Y qué hizo Ford? Le mandó a todos los vaqueros una USB para que le hicieran update al software del pick-up. Y ya se imaginan ustedes a un tejano con sus grandes botas y su pistola recibiendo una USB. Y diría, ¿y ahora qué hago con esto, verdad? Fue un fracaso, no pudieron hacer el update. Diferente es el caso de Tesla, porque el vehículo es 100% actualizable a través de la nube. Es decir, los avances de esta cosa del Internet de las cosas han tenido sus fallos, pero hoy por hoy es posible hacer todo remotamente. Ahora, a pesar de esto, y hacia el título de mi presentación, no podemos negar que hay aplicaciones beneficiosas. La primera de ellas, y la que tiene a todo mundo loco, las redes sociales. Eso vino a conectarnos a todos de una manera informal. Sin embargo, a través de las redes sociales también la gente hace acuerdos, negocios. Hay quienes se casan a través de las redes sociales y pues también se pueden divorciar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está reconocida en la legislación guatemalteca, que va muy atrasada, las comunicaciones electrónicas son válidas. Lo que ustedes digan a través de las redes, no crean que es informal. Se puede hacer valer en juicio. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo pruebo? Blockchain, ¿no? ¿Quién ha oído de blockchain? Y las criptomonedas y todas esas cosas. Gracias a la tecnología, gracias a la computación, gracias al internet y a un montón de cosas. ¿Quién no ha usado Uber? ¿Verdad? Entonces Uber también descansa debajo de todas esas aplicaciones. Y otro más, el Netflix, que tiene a todo el mundo también perdido, ¿verdad? ¿Quién se puede volar una serie en una sentada? ¿Verdad? Entonces nos ha venido a generar un montón de dinámicas y cambios pues que son interesantes. Pues hay ahí la medicina y la psicología ha venido diciendo que nos estamos volviendo un poco loquitos, dependientes, pues ya no hacemos ejercicio y por eso salen aquellos memes, ¿verdad? Que nosotros
nos divertíamos con una pelota y era más que suficiente. Ahora decirle a un joven que haga ejercicio es una cosa complicada y a los niños menos porque pues viven pegados a sus teléfonos desde edades muy, muy cortas. Ahora, ¿hacia dónde va todo esto? Digamos, más allá de los beneficios y la realidad que nos ofrece este mundo interconectado, hay algunas dudas. Yo he logrado identificar 3 vectores de peligros para las personas en el uso de estas nuevas tecnologías y los vamos a ver a continuación. El primero es el mundo de los hackers. ¿Quién sabe qué es un hacker? ¿Quién piensa que un hacker es algo malo? Un hacker es una persona que tiene habilidades sobre la tecnología, pero estas habilidades llegan a tal nivel que puede encontrarle usos distintos y fallas. De repente, los grandes inventores de la revolución industrial podríamos enfocarlos como hackers. ¿Por qué? Porque las cosas funcionan de una manera y nos enseñan a usarlas de una forma, pero siempre hay alguien que dice, ve, pues esto se puede hacer de otra forma. Digamos, muchas veces, no sé si tuvieron hermanos o primos, que aparato que ponían en sus manos lo desarmaban, ¿verdad? Porque lo que tenían la curiosidad era cómo funciona esta charada y podían modificarlo a su gusto y antojo. Sin embargo, esta capacidad sobre la tecnología también abre el campo para usos maliciosos. Digamos, hay personas que gracias a sus conocimientos tecnológicos, pues les pueden robar la contraseña de Facebook y meterse a sus redes, publicar en su nombre o conocer sus más íntimos secretos. Y ahí es donde todos somos vulnerables. Artistas famosos han caído en las redes de los hackers que se dedican al mal, que en realidad sus nombres son ciberdelincuentes. Una actriz famosa, todo el tiempo que la entrevistaban hablaba de su perrito. Y su perrito aquí, y su perrito allá. A veces lo llevaba, publicaba que se levantaba con el perrito, que se bañaba con el perrito, que salía con el perrito y decía el nombre del perrito. Pues vino un chavo que como que le llevaba ganas de esos de forma enfermiza. La seguía en todas las redes y un día dijo, bueno, vamos a ver si puedo entrar a su cuenta de Instagram o a su cuenta de WhatsApp o a su cuenta de Facebook, tantas que hay. Pues todos somos vulnerables a nuestro nombre de usuario porque para comunicarnos con alguien, alguien sabe nuestro nombre de usuario. ¿Qué es lo que no sabe? Nuestra clave. Entonces viene este fulano y dice, voy a poner la clave de la chica. Y siempre en las plataformas dice, ¿has olvidado tu clave? Sí. Después le preguntó, ¿tienes una pregunta secreta? Sí. Y le muestra la pregunta secreta, ¿cómo se llama tu perrita? Y esta chica vivía diciendo el nombre de su perrita por todos lados. Pues la pobre fue de las tantas famosas que andaba ahí desnuda en las redes. ¿Por qué? Porque este fulano tuvo acceso a sus dispositivos, a sus backups, gracias a un descuido del que todos podemos ser víctimas. Díganle ustedes a Google Chrome o a o a Facebook que olvidaron su contraseña y en muchas de estas plataformas hasta le dicen a uno con qué dispositivo se conecta. Y si tienen más de un teléfono, me va a decir de ella, si yo logro averiguar su nickname, que tiene un iPhone, que tiene un Samsung, me dice la marca, el modelo y todo. Pero eso ya me da un inicio para poder alterar la información. En Estados Unidos están siendo atacados este mes cientos de centros educativos municipales sobre la información de los estudiantes. ¿Y saben qué han hecho las escuelas? Hablar con las aseguradoras para que negocien con los hackers, porque los hackers, por ejemplo, quieren $100,000 y la negociadora la aseguradora entra intermediario para pagar la mitad. Y están logrando obtener de vuelta sus datos, porque un ransomware que hace secuestra nuestra información. No la podemos utilizar. Está pasando en Estados Unidos con las escuelas, con los temas dentales, información municipal. Imagínense, las municipalidades no son muy pilas que digamos. Y ahora imagínense ustedes llegar ¿quién ha ido a la Muniaguata a hacer un trámite? Los que no se han salvado. ¿Qué pasa si nos dicen que no hay sistema, profesor? No hay atención. Pues en Estados Unidos eso está pasando. Llega la gente a sus servicios municipales
No hay sistema, es la excusa. Y entonces se están viendo obligados a pagar a estos extorsionistas. Sin embargo, yo diría que respecto de peligro, lo pondría en un color amarillo. No sé si ven hasta ahí. ¿Por qué? Porque de alguna manera existe la posibilidad que los individuos puedan aprender, va a costar mucho, a cuidarse y a protegerse y a no confiar de la tecnología como si no fuera a pasar nada. Hay un segundo vector o una segunda situación de problema. ¿Saben qué es GAFA? ¿No? Es el acrónimo que le han dado a estas grandes transnacionales del Internet. ¿Sí? Y así le pusieron, GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Y han metido a otras por ahí. Pero son poquitas. Su poder es enorme. Resulta que para que todos estemos en esta interconexión, los datos tienen que viajar de un lugar a otro. Y esos datos pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser datos privados. ¿Qué es un dato privado? Mi nombre, mi edad, el lugar donde vivo. Esos son datos privados muy específicos y que no generan duda de quién soy yo. Sin embargo, también pueden haber datos anónimos. Los datos anónimos es probable a través de las redes Wi-Fi que hay acá, de poder determinar cuántos sabemos acá, y aunque no lo crean, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuál es la edad que tienen, cuáles son sus gustos. Sin embargo, los volvemos anónimos para sacar estadísticas, pero también podemos extrapolar esa información para poder determinar, por ejemplo, en la Universidad Francisco Marroquín, cuál es la relación hombres-mujeres, cuál es la relación de alumnos que viven cerca de la universidad, cuáles viven en la ciudad capital y cuáles viven fuera de la capital en los municipios aledaños. Todo eso de forma automatizada. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones y dar respuesta en base a datos. Se dice, habría que ver si en Guatemala pasa, que las empresas que no toman decisiones en base a datos de la forma en que hoy es posible, andan un poco perdidas. Porque inclusive nosotros somos expertos en data. ¿Quiénes usan Waze para ir de un lado a otro? Waze tiene la capacidad de decirnos en tiempo real la mejor ruta basada en miles de datos de información de movilización, de tipos de vehículo, de rutas, de horas, etc. Algo que una persona no podría hacer ni en sueños. Nosotros a veces tenemos la capacidad de manejar cierta cantidad de información, pero no los miles de datos. No sé si alguna vez han llevado Waze a lugares lejanos de donde están y nos dice en tiempo real cómo está el tráfico. No importa que no tengan instalado Waze. Son otras aplicaciones las que le dicen a Waze dónde andan. ¿Por qué? Porque hoy, gracias a los teléfonos, dicen nuestros detalles en todo tiempo y lugar. Cuidado si son infieles, porque el teléfono puede decir que van con cierta regularidad a una casa que no es la suya y por 2-3 horas. Hay personas que han manifestado, yo solo me metí a Google y le pregunté tal cosa y ahora Facebook me sugiere publicidad de ese tipo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que está en mucha discusión. Un abuso de estos gigantes tecnológicos, no se sabe si es un abuso, es lo que está en discusión, pero sí hubieron 2 casos importantes. ¿Quién sabe de Cambridge Analytica? Muy bien. ¿Quién sabe de Brexit? ¿Qué es lo que sucede? En la medida que gracias a los datos que yo le proveo a estas plataformas con mi interacción y sin estar consciente de que estoy proveyendo información, ellos pueden generar muchos modelos de información, sugerirme cosas y a la vez manipularme. Esa es la teoría. Por ejemplo, en el caso de votaciones y manipulación de elecciones, ¿quién sería el target para manipular? No los que están decisos. Digamos, entre la opción Brexit, ir y no ir, pues habían unos que estaban seguros que se iban y otros que se quedaban. ¿Cuál es el target de la manipulación? Los indecisos. Hoy por hoy la tecnología permite generar fake news. ¿Y cuál es la gracia de un fake news? Que si yo creo que 3 cebollas licuadas con perejil y unas gotitas de limón me van a quitar la gripe y me mandan un correo y me aparece un link donde dice los milagros de la cebolla y el perejil y el limón para quitar la gripe, ¿qué creen que voy a decir yo?
que es cierto y que tengo razón y que lo que mi abuelita decía es la mera neta. ¿Por qué? Porque nos mandan información sobre nuestras creencias y difícilmente entramos a investigar, porque no funciona así el mundo, si aquello que tenemos enfrente es cierto o no. Métanse a YouTube, a los canales donde dan más consejos, son los más visitados por las personas. Todo el mundo queremos ahorrarnos cómo resolver problemas, porque como dice uno, preguntarle a San Google. Esta manipulación, que es peligrosa, a nivel comercial yo le pondría un color naranja. ¿Por qué? Porque a través siempre del aprendizaje y en la medida en que estas no se vuelvan monopolios perennes, es posible que la cosa baje. Sin embargo, está entre sí y no. Sobre todo porque nos ofrecen servicios que nosotros adquirimos porque nos sirven. Es más o menos el rollo de 1984. Ahora vamos a ver el que creo que sí es preocupante. La vigilancia gubernamental. Hay un acrónimo que se llama Five Eyes Nations. Surge desde 1969 y aparece a la luz pública desde 1975. Es un consorcio entre Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Londres, cuyo objetivo es vigilar las telecomunicaciones internacionales para evitar temas como el terrorismo. ¿Y cuál es su enfoque? El Internet. Ellos tienen la capacidad, según un acuerdo que está entre Estados Unidos y Londres, de revisar las telecomunicaciones. Cuando oímos a los países donde hay más libertad, ¿qué nos dice Canadá? ¿Será un país comunista donde la libertad individual no se respeta? Pues resulta que es un país al cual ponemos como más o menos aceptable. Sin embargo, en temas de telecomunicaciones tienen el control. En Estados Unidos hay aquí de derecho, ¿sí? Han oído el concepto law enforcement, que saber qué quiere decir, porque cuando ustedes buscan en español, lo traducen de 1000 formas y no hay modo que se pongan de acuerdo. Pero digamos, para mejorar esa capacidad de aplicación de la ley, los jueces que están diciendo, es necesario que la justicia tenga acceso a las comunicaciones entre ciudadanos. Por ejemplo, ¿quién sabe que WhatsApp es encriptado? ¿Quién ha oído eso, que las comunicaciones de WhatsApp son encriptadas? Pues eso va en contra de los intereses de la justicia. Porque si yo estoy extorsionando a la señorita y un fiscal no puede acceder a mis conversaciones por los niveles de encriptación que le da WhatsApp, eso ata las manos de los fiscales y eso es un problema de seguridad nacional. La encriptación, ¿saben qué es la encriptación? La encriptación es un mecanismo por el cual un mensaje puede viajar de un lugar a otro sin que en el camino, por decirlo así, pueda ser descubierto y necesita una clave, tanto para encriptarse como para desencriptarse. ¿Saben qué han dicho los gobiernos? Que esa encriptación realizada por estas organizaciones, las GAFA, debe ser objeto de análisis para que las autoridades judiciales en todo momento tengan la clave. Por ejemplo, pasémonos a otros lugares un poquito más intervencionistas. En China hay internet. Si ustedes le preguntan a un usuario de China cómo es internet, les va a decir que es la octava maravilla del mundo de las telecomunicaciones. Probablemente tienen bastante tecnología. Se dice que tienen un montón de redes internas, no necesariamente Facebook, sino otro tipo de redes que se han desarrollado ahí, con una peculiaridad. Son abiertas al control gubernamental. Entonces, si usted habla de negocios en China a través de las redes, no hay problema. Cuidadito, habla en contra del gobierno. En China se han logrado evitar manifestaciones populares, ¿gracias a qué? A que los usuarios se ponen de acuerdo a través de las redes. Digamos, hoy en la noche le digo a todos mis cuates, mucha mañana nos vamos a juntar a las 10 de la mañana, enfrente de donde es aquí, enfrente del Congreso. Y resulta que la gente ya no puede llegar. Antes de que la manifestación se dé, los usuarios son sorprendidos, sometidos, arrestados y muchas veces desaparecidos. Se acaba de dar un evento interesantísimo. Resulta, no sé si han oído de las manifestaciones de Hong Kong.
Tienen su historia ahí respecto de unas legislación que querían poner para poder deportar personas, y tiene que ver con esta historia para los que estudian ciencias políticas de cuando Inglaterra pues deja Hong Kong y hacen un acuerdo de 50 años para que Hong Kong vaya tornándose poco a poco compatible con el estilo chino, China continental. No han pasado ni 25 años y ya empezaron a sonar los golpes, como decimos. ¿Por qué? Porque la tradición de Hong Kong, de libre mercado y una serie de libertades civiles choca con la tradición intervencionista china. Pues resulta que estos señores de GAFA juraban y perjuraban que no se metían con nuestros datos. ¿Quién fue víctima del correo de la Universidad Francisco Marroquín que mostraba las conversaciones y publicidad en su Gmail? ¿Nadie se fijó? Cuando la UA agarró el Gmail, ¿nadie se fijó? ¿Qué salía aquí a la derecha? No se fijan. Publicidad en base al texto de sus correos. Salía de este lado un montón de publicidad. Pregunta, ¿cómo se enteró que nos podía proveer publicidad de cierto tipo basado en el texto de nuestros correos? Gran respuesta, leyendo mis correos. Los correos son cuentas privadas, que es cierto que los otorgan estas instituciones, pero no para tener acceso a su contenido. Claro, no fue clavo de la Marroquín, sino fue clavo en todos los lugares donde se implementó la plataforma Gmail para los correos institucionales. La gente tuvo que pagar en el grito en el cielo y exigirlo. Y Google dijo, ups, se nos pasó por alto, lo vamos a corregir. Pregunta, ¿el hecho de que ya no aparezca aquí quiere decir que ya no lo hagan? Pues entonces estos señores juraban que ya no lo hacían. Y resulta que hace unas 2 semanas se pega el gran grito en el cielo. Facebook cancela 100 nodos de cuenta, o no sé si fue Instagram, pero creo que fue Instagram y también Facebook y Twitter, de nodos donde se manipulaba información de usuarios que estaban en contra de las manifestaciones en Hong Kong. Claro, para el mundo liberal eso estuvo bueno, porque de alguna manera lo que se estaban generando era fake news. Digamos que yo venía, implementaba ahí un programa que generaba cuentas falsas y sacaba fake news en contra de las manifestaciones de Hong Kong. Y claro, estamos en contra de eso, porque no eran cuentas reales. La pregunta es, ¿y estos señores cómo se enteraron? ¿Quién está en contra de las manifestaciones en Hong Kong? ¿Y por qué estamos a favor? Porque son personas luchando por sus derechos civiles. Pero ¿qué fue lo que demostraron estos chatos sin darse cuenta? Que sí leen la información. Y no hay peor combinación, y con eso voy a ir terminando, una especie de mercantilismo digital, cuando el poder político se asocia con el poder económico o comercial para alcanzar fines que no tienen nada que ver con los roles del gobierno. Facebook, Google, Amazon tienen oficinas de lobby en los congresos de los países donde más les interesa tener presencia. ¿Y qué es lo que se dice? Occidente ha peleado durante algunas décadas o siglos por la libertad individual y ha ido construyendo instituciones para garantizar que los derechos individuales deben prevalecer ante todo. Pero hay un grave problema. Esa batalla se ha librado en el mundo físico, en el mundo real. La pregunta es si estamos preparados para pelear la misma batalla en el mundo digital. Muchas gracias.